presentar El árbol de Teneré, de Juan Planas Benassa, en la editorial Calima. Es un libro de poesía, es un libro que recupera motivos, recupera experiencias biográficas, reelabora experiencias biográficas del autor y lo reelabora con el fin y el propósito de crear, no solamente de exponer, de explicar, sino todo lo contrario, de enredar, de complicar. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que es la experiencia vital y acerca de lo que puede ser, en este caso, la poesía como metáfora de la vida. El árbol de Teneré es un texto, como digo, un libro editado por Calima, por Javier Jover, y es, materialmente hablando, una composición verdaderamente atractiva. La nueva forma, la nueva edición que Javier Jover ha introducido en su editorial, desde luego lo que hace es cautivar, lo que hace inmediatamente es llamar la atención del lector, del posible del lector, con el propósito y el fin de captar, de ver justamente qué hay detrás de estas transparencias, qué hay detrás de este contraste de colores. Yo creo que es un acierto esta composición material, y es un acierto el título enigmático de entrada, algo que uno no sabe muy bien a qué se refiere. Un título que, ahora leeré un breve pasaje, que el autor revela al final como el motivo que da pie al rótulo de este poema. Dice Juan Planas hacia el final de su texto y como nota para el lector: según podemos leer en la Wikipedia, el árbol de Teneré era una solitaria acacia que fue considerada en su momento como el árbol más solitario y aislado de la Tierra, y el único dentro de un área de 400 kilómetros a la redonda. Fue un punto de referencia para las caravanas a través de la región de Teneré, en el Sáhara, al noreste del Níger. Y es bien sabido que fue el único árbol en mostrarse en un mapa a una escala de 1:4 millones. El árbol fue golpeado por un camión conducido por un chofer libio, supuestamente ebrio, en 1973. El 8 de noviembre de 1973, el árbol muerto fue trasladado al Museo Nacional de Níger, en su capital, Niamey. Ha sido reemplazado en su sitio original por una simple estructura metálica representando a un árbol. Bueno, esta referencia, que podría el autor muy bien no haberla puesto y que por tanto podría haber provocado, digamos, esa falta de información, mayor enigma, esa referencia, lejos de aplacar el interés por la obra, la aumenta. Un árbol solitario, una acacia solitaria en el desierto, un árbol, podríamos decir, milenario, que dura y dura hasta que finalmente es golpeado y arrasado por un camión, luego sustituido por una estructura metálica. En principio parece una metáfora, efectivamente, de lo que nos vamos a encontrar en la vida o de lo que nos vamos a encontrar en este libro. Creo que es una referencia básicamente a algunos aspectos fundamentales que se pueden encontrar en los poemas de Juan, que es la soledad y, sin embargo, también la capacidad para remontar, que es ni más ni menos que el dolor y la capacidad para auparse, que es, en definitiva, la sensación de aislamiento dentro de un espacio verdaderamente desértico, y a la vez ese milagro que es un oasis, que es... Porque fue un auténtico hallazgo que se encontró en la Wikipedia hace como 2 o 3 años. Esa idea, y me andaba dando vueltas. Sabía que esa metáfora, que podía ser un fake, podía ser mentira, significaba algo, podía significar algo. Y estuve durante mucho tiempo guardándola, almacenando ideas con respecto a eso, ¿no? Todo sentido de... Bueno, yo lo hice público en dos artículos, porque no quiero la cosa. Metí el árbol de Teneré, porque para mí ya significaba algo hace 2 o 3 años. Pero imaginemos incluso que fuera un fake y que fuera
inventado completamente y por tanto un fraude enciclopédico. Podría ser, exactamente. Es magnífico. Es magnífico. Digamos que entonces sería todavía más inquietante o desasosegante la metáfora. Sí, encontrar esa metáfora, o sea, encontrar ese texto. Para mí fue un descubrimiento, es decir, me quedé asombrado. Digo, eso está aquí, nadie ha hecho caso. Busqué biografía, no encontré nada. Un par de páginas web que sí, que decían sobre el tema, pero muy poquita cosa, y casi siempre lo mismo repetido. O sea, muy pocas cosas nuevas. Habría que ir a Niamey a ver si existe o no existe. Pero me sorprendió que en los 3 años más o menos que hace que descubrí este tema, pues bueno, pues no sé cuánto tiempo lleva la Wikipedia, a lo mejor lleva 7 años o más. Nadie haya dicho nunca nada. Pero es muy curioso justamente por esto, porque es un árbol solitario. Si en lugar del árbol de TNT fuera el bosque de TNT, puede ser, pero a mí me llamó la atención precisamente lo contrario, la fragilidad, la supervivencia en medio del desierto. Es una singularidad. Además, en medio de una condición hostil, completamente. Un hilillo de agua a un pozo sumergido. Y ni siquiera es un cruce de caminos. Y encima van 2 coches, sucesivamente lo atropellan. Bueno, no es posible esto. Eso es surrealista absolutamente la historia. Bueno, pero en el fondo puede ser no ya un traslado de lo que es la experiencia vital, en este caso una metáfora. No solamente eso, sino que puede tomarse directamente como un elemento de representación de lo que es la vida en el puro desierto. O sea, no lo tomemos... ¿Desierto espiritual o material, tanto? Pero el árbol se ha mantenido a pesar de las condiciones hostiles. Además era un árbol, por lo que yo he leído, respetado, porque un solo árbol en 400 kilómetros a la redonda, que en el momento que daba hoja, los camellos que pasaban por ahí, las caravanas, lo respetaban en el sentido de que no dejaban que los tuaregs, que los camellos se acercaran para comerse. Eso es lo que convierte el árbol en un símbolo, digamos, casi divino, sagrado, porque la muchedumbre, digamos, la poca gente que pasaba por allí, no se atrevía tampoco a comer, a devorar. O sea, era un santuario, un lugar, algo inconcebible en un lugar inexistente, donde solamente puede uno pues asombrarse, ¿no? ¿De qué manera lo que es una pura referencia enciclopédica, incluso la posibilidad de un fake, de un fraude, de qué manera lo conviertes en poesía? Durante 2 años o 3 dices que estás dándole vueltas a esa imagen. Sí, hice una foto, la pegué en una hoja en blanco, seguramente en blanco, y la visitaba de vez en cuando. Y ahí, a los márgenes, fui empezando a escribir. Este libro nació a partir del deslumbramiento que sentí por todo lo que esa metáfora o por todo lo que ese árbol me sugería, ¿no? Yo creo que además, en contraste con algún texto tuyo anterior, en concreto con los lugares del sitio, aquel libro de poemas, digamos que la referencia era básicamente urbana. Y aquí tengo la impresión de que, aunque no se hace énfasis especial en el desierto, esa imagen seca de austeridad, de pérdida, de falta de raíces y a la vez de pura supervivencia milagrosa, es que no tiene nada que ver con la ciudad, tiene que ver con el estado anímico. Aquí hablamos más de la tribu humana, en un sentido genérico, y ya escapamos de la ciudad o incluso desde el mismo desierto, ¿no? La tribu humana invita más a ampliar el campo de miras. La ciudad desaparece prácticamente, bueno, no del todo, desaparece. Tú lo has muy bien en un escrito, ¿no? Que hablando de la soledad, más que de la soledad, de lo solitario, ¿no? Como categoría. Entonces imagino que cuando tuviste esta imagen se puso
en conexión con algo que estaba muy en una trastienda tuya, algo que tú querías contar, algo que tú querías decir. La imagen se puso en conexión, entonces empezó como un proceso que fue haciendo pozo poco a poco, ¿no? Yo te digo, tenía el documento allí, algo de allá, lo visitaba. Tú ya ibas hacia el árbol de... Concluyendo los artículos para ver si alguien decía algo. ¿Cómo estabas? Para ver si alguien saltaba o... ¿Cómo estabas en el dijo nada, desierto? digo, bueno, va bien, todo está bien. Tú ya estabas en el desierto. Yo estaba debajo de Gambos, un árbol, hasta que lo encontraste. Pero si nos fijamos bien, insistiendo en la metáfora, en la imagen, podemos pensar muy bien que no hay referencias, que no hay raíces a lo más inmediato, a lo más cercano, y el volumen, el libro, empieza y acaba de una manera que parece contradictoria, pero que nos ata directamente a la tierra. La realidad no puede ser un mal principio. Y hacia el final, no al final del todo, hacia el final, la realidad no puede ser un buen final. No es el final, por eso. Claro, no es exactamente el final. Pero antes de llegar al epílogo nos encontramos con lo que parece, de hecho es la contradicción de ese primer enunciado, de ese primer verso. Y es ni más ni menos que, desde mi punto de vista, esa tensión no resuelta entre el observador, aquel que vive, que está, digamos, por un lado percibiendo la realidad. Es la constatación de que empiezas a hablar sobre lo que ves y acabas sabiendo que no puedes acabar con que simplemente eso no te gusta. Algo hay que hacer para modificar eso. Pero entre una y otra no está el puro delirio. Está la vida. Está la vida, efectivamente. Está la vida completa. Quiero decir que podría muy bien, en el ámbito de la poesía, podríamos abandonarnos al puro delirio entre una realidad que parece que es el origen y el principio de las cosas y una realidad que finalmente se niega. Y sin embargo, hay esfuerzos constantes en todo el libro, en cada uno de los poemas, por recuperar el orden, digamos, el orden de percepción y de visión y de concepción de la realidad. Sí, el libro intenta construir un discurso, ¿no? Y construir un discurso estrictamente, o sea, un discurso estructurado, un discurso con principio, nudo, desenlace, no es ningún discurso especulativo, es un discurso de principio, desarrollo y final. Y hay un monólogo interior, hay un monólogo interior. Está incluido un monólogo interior, no sabía cómo meterlo realmente. Bueno, todo viene a ser un monólogo interior, obviamente. Pero hay una parte que es especialmente un monólogo interior. Venía diciendo la idea yo cuando lugares de sitio de convertir el pensamiento en poesía, es decir, el hilo del pensamiento en el mismo hilo que dirige la poesía. Bueno, el monólogo interior, que ya es técnica antigua, que podemos citar a Joyce o con su famoso diálogo de Molly, etc. Lo utilicé como un recurso, no creo que añada nuevo especialmente. Simplemente utilicé alguna serie de tópicos que me pasan a mí prácticamente cada mañana. Es decir, es como si de repente te miras en el espejo y vas escuchando todo, o en el espejo, vas escuchando todo lo que tú mismo te dices durante no 24 horas, ni mucho menos, sino durante cierto tiempo. Y de ahí salió ese monólogo, venía bien al discurso, creo, no rompía el discurso, y de alguna manera lo que hacía era introducir lo individual, lo singular, en el otro discurso que estaba más abierto a experiencias con respecto al medio, ¿no? Al medio y a las personas pasadas, presentes y futuras. El monólogo interior, por principio, es puro desorden. Y, sin embargo, hay un intento de ordenar el enunciado de los hechos. El monólogo interior está falseado, en ese sentido. Pero bueno, ese artificio
necesario para poder convertirlo en elegible, y también para que pueda, para que siguiera al propósito del otro discurso, que no es mío, personal, que no es interior mío, aunque lo sea. Bien, es algo que no había hecho nunca, que pues, aparece por primera vez en un libro mío, no sé si volverá a aparecer, ¿no? Ahí está. Y luego hay, en este libro, no es la primera vez, por supuesto, que aparece en los poemas de Juan Planas, pero en este libro en concreto hay referencias muy explícitas al lenguaje bíblico y a los elementos, pues eso, veterotestamentarios, vamos a decirlo así. De manera que personajes bíblicos, literalmente, o referencias de las escrituras, son tomadas como elemento propiamente cultural, pero a la vez son negadas. ¿Son? Negadas. Es decir, mira, lo que sucede es que muchas veces entras en el Louvre, entras en el Prado, das vueltas, empiezas a ver cuadros, etcétera. Es muy posible que tarde o temprano, en algún momento, te des cuenta que estás leyendo la Biblia. Es muy posible que en algún momento te des cuenta que, otra vez, que sigues metido en la Biblia, y que la Biblia quizás esté todo, casi todo, o buena parte, o la mejor parte, metafóricamente hablando, de lo que se entiende por cultura occidental. sí, pero no te resignas a... No. Evidentemente, el cuadro que no me gusta sigue sin gustarme. Es decir, hay referencias bíblicas, el texto, la escritura, la voluntad de designar las cosas y de hacer equiparables las cosas y su designación está en el origen, está aquí, pero no te resignas al resultado y no lo tomas como, digamos, como esa pesada carga cultural que inevitablemente te ciñe, sino que por un lado la nombras para distanciarte de ella. Sí, no, realmente no, mi espíritu, vamos a ver, mi espíritu poético es muy poco trágico. Es decir, vamos a ver, no lloro, no me quejo. El mundo no me parece especialmente mal, eso ya lo he dicho en varios sitios, ¿no? El mundo es el que es, o el que nos parece que es. Entonces, bueno, es un juego, casi una conveniencia, que te guste o que no te guste, o que sea o que no sea. Y bueno, y entre eso sí, pero hay un fragmento poético, hay un fragmento poético que es lo que yo aprovecho entre las sensaciones que recibo de lo que me gusta del mundo y de lo que no me gusta del mundo. Ese fragmento poético es el poema. No hay un intento siempre en tu escritura, aquí también, no hay un intento de dar cuenta del desorden que es la realidad, digamos, dar cuenta del desorden a través de una mirada, que es tu mirada. Realmente tú das cuenta de lo que tienes delante, de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es el transcurso del tiempo, das cuenta de una mirada. El desorden, un escenario de desorden. El desorden. O de aparente desorden. El desorden, en principio, me acaba pareciendo siempre una forma de orden. Bueno, claro. Es decir, toda esa vieja dialéctica, siempre tropezamos en ella y nos perdemos allí. El desorden, el caos, etcétera. Bueno, están ahí, pero están ahí por el mismo motivo que estos libros están puestos así y no de otra manera, ¿no? El motivo que no sé. No sé por qué está así. Pero hay una mirada del detalle, es decir, yo creo que en este caso el poeta revela que cuando observa la realidad, no, por supuesto esa realidad, esa con la que empezamos y acabamos, no es un dato indiferente de lo que le circunda, sino que por el contrario trata de manera con mayor o menor acierto, con un fracaso estrepitoso o con un logro mínimo, pero trata de definir, de concebir, de relacionar eso que ve, esos fragmentos de realidad que ve, y establecer un cierto orden. En el fondo lo que trata es de quedar en paz con el mundo.
Bueno, en paz, otra palabra que tampoco sabría decir qué significa. Quedar en paz con el mundo es simplemente, en el contexto poético que te hablo, es simplemente, bueno, ser capaz de ver el mundo, de saber que tú eres el mundo. Oye, pero a la vez no es puro narcisismo lo que aquí se expresa la observación. Tenemos un narcisismo que es creerte que el mundo es lo que tú piensas que es, pero muy bien, pero no. Y hay otra parte de solución absoluta, o sea, de saber que no nada es lo que tú sabes que es, porque no es así, o sea, porque ni yo mismo soy quien digo que soy. Y en esa diferencia entre lo que soy y lo que digo que soy, descubro el poema. Quizá la única justificación, el único motivo que pueda haber para que alguien, o yo al menos, escriba poesía es que algún día te pueda decir, mira, esto soy, y esto que digo, es lo que soy. No llegaré. Esto que has dicho ahora, no hay en tu escritura, o sea, realmente lo que te mueve a dar cuenta de esa mirada ante lo que tienes delante, que es la vida, es la realidad. Lo que te mueve no es, por lo que acabas de decir, un intento de apaciguarte ante ese aparente desorden. Hay mil excusas, sí, hay mil excusas. Es apaciguarse uno mismo, tú en este caso, a través de la palabra, dándole un orden que a ti te satisface y... Sí, es posible. Me parece que desde que nacemos hasta el final, lo único que hacemos es afirmarnos con y contra ciertas cosas y con ciertas cosas. Bueno, ese es un juego muy pobre, es un juego muy perverso, pero bueno, hay otro. Hay una cosa que yo creo que en este libro, no sé si más que en los estudios anteriores, no sé si más, pero me ha vuelto, ¿no? Hay una frase, un verso de Caballero Bonal que me parece, yo lo he tenido siempre como algo muy presente, ¿no? Con respecto a lo que realmente es o en parte, en gran parte es la propia poesía, ¿no? Él dice, y además que lo ha repetido en varios libros en su obra, él dice, no sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas. O sea, no sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas. Entonces, yo creo que tú con tu poesía lo que haces es, dando cuenta con tu mirada, o a través de tu mirada, dando cuenta de lo que tienes delante, lo que haces no es una fotografía exacta de lo que estás viendo. Estás deformando con tus imágenes en las que confluyen tus experiencias y... Es que es muy complicado, porque habría que llegar a un punto donde pudiésemos decir, mira, hasta aquí es lenguaje, ¿no? Lenguaje. Y bueno, y fuera del lenguaje, ¿qué hay? Es que todo es lenguaje. Es que no hay nada fuera del lenguaje. Es que todo es lenguaje. Lenguaje en su amplio sentido, no el de la palabra ordenada de una manera, en el sentido de que la palabra da cuenta de una manera. Los límites del lenguaje no creo que sean físicos, sino más bien temporales. Es decir, es que más allá del lenguaje, posiblemente no haya nada. Cuando digo nada, estoy diciendo nada, esto, o sea, lo que no podría decirse. Más allá del lenguaje, ¿qué puede haber? No hay nada. Está rondando Wittgenstein. Sí, pero Wittgenstein, aparte que escribió demasiado para llegar a esa conclusión, cuando llegó a esa conclusión, evidentemente estaba diciendo todo el discurso anterior. Luego más tarde se arrepintió y lo cambió un par de veces. Y bueno, muy interesante Wittgenstein, pero bueno, es decir, lo que estamos haciendo
además de los filósofos igual que los poetas, porque en este sentido sí que para mí hay una hermandad tremenda entre la poesía y la filosofía, ¿no? Que, bueno, es andar tanteando a ciegas, andar casi buceando a pulmón abierto y a pulmón abierto, sí, bueno, como sea. ¿Y qué pasa? Que no hay gas en las bombonas, y hago gas en las físicas, y ahí va está la línea del agua y la línea del aire, y sube y tienes que volver a bajar otra vez. Te explicas un poquito y va. Este libro es muy erótico. Todos mis libros son eróticos. Todos. Pero este libro es muy erótico, pensando cuál es la referencia original, pensando que estamos aludiendo a la realidad, y finalmente que en parte el elemento, el puro desierto, está rondándonos y por tanto la sequedad más absoluta. Sin embargo, aquí te derramas. Es que bueno, en el fondo yo lo que desearía escribir algún día es un libro pornográfico, auténticamente pornográfico, al estilo de Bataille. El ojo no es de los que más me gustan, pero hay algunas que también. Él mismo sabe que es un maldito moralista, es muy interesante y alcanza límites filosóficamente muy válidos, aunque en el fondo lo suyo sea la virtud. Es decir, en el fondo lo que pasa aquí es que los mayores pornógrafos somos los más virtuosos. ¿De qué estamos hablando? No sé, ahora de poesía. Para ser pornógrafo de veras hay que ser muy virtuoso. Tienes que tener obviamente saber dónde está la virtud y dónde está el pecado, pues maravilloso. Una discusión bizantina. Me encantaba, siempre me gustó mucho Sade. Sin embargo, yo no veo claramente referencias a Sade. No. Forma parte de algún tiempo anterior, entonces no ha vuelto a salir en principio. Y las referencias claramente a la música, al pop, al rock, que están aquí. Bueno, aquí lo que hay son algunos pretextos biográficos tal vez, entonces la música nunca me interesaba mucho la música, sinceramente. Sin embargo, algunas vivencias que se cuentan en este libro exigían esa música, y esa música está. Un tema muy interesante es la germanía casi entre lo sagrado y lo erótico, lo religioso y lo erótico. Da para mucho. Por eso te decía que, bueno, un libro pornográfico puede ser sublime. A lo mejor lo escribo el próximo. Digamos a Javier Brolita. Creo que de todas las maneras, aparte de esa meta, propuesta, pretensión, efectivamente hay elementos dentro de este libro, más allá de lo que pueda ser esa utopía, si podemos decirlo así, hay elementos puramente carnales, sensuales, como decía, donde esa voz se derrama y se expresa, que digamos, vamos a decirlo claramente, expresa humedades en medio de la aridez y del desierto. El deseo satisfecho, el maravilloso rostro de las mujeres satisfechas, el tenebroso rostro de las mujeres insatisfechas, todo eso forma parte de la vida. Y es también una referencia de los años 70. El deseo como una palabra clave de los años 70. Sí. En los años 70 es cuando tocaba Griega Bataille, supongo que la mayoría de gente lo había ido entonces, ¿no? Hay otro aspecto que me gustaría destacar, que es las cursivas. Las cursivas forman parte, parece un puro arbitrio, capricho, no justificado desde un punto de vista tipográfico, pero las cursivas forman parte de
luego Juan Fran. Sí, va cambiando, sí. Puede ser un énfasis, puede ser un énfasis directo a una referencia estrictamente personal, biográfica, una alusión explícita a algún elemento cultural, alguna interjección, incluso introducción del discurso, sí. ¿Por qué han desaparecido los corchetes? Bueno, me cansé de ellos. Pero bueno, Me cansé de ellos. Y las cursivas, bueno, desaparecerán también. Desaparecerán, seguramente. Es decir, hay que exigir más al lector. Si le pongo cursivas, el lector puede que para el lector ya sea más fácil, ¿no? Descubrir el truco. Ahí hay una referencia, ahí hay una frase motivada, ahí hay un guiño, ahí hay simplemente algo puesto a propósito para destrozar el ritmo del poema, por lo cual se queda otro ritmo. Es un artificio, como te puedo decir. Hagamos cosas gajitos, no lo sé. En el fondo habría que dejar que la mente del lector vague tranquilamente. Es un artificio ya escribir, si no pone cursivas o corchetes, ¿no? Se los ponía porque me parecía que tenían sentido, y las cursivas están porque me parece que en este libro tienen sentido, pero es posible que en el próximo ya no tengan sentido. Es que no lo sé. ¿Y por qué se concibe el libro como un poema, digamos, interrumpido de casi 1000 versos y luego una segunda parte con sonetos? Sí, bueno, sí salió así, o sea, el tema era un discurso, no tenía en principio, obviamente, ninguna cifra. Ahora bien, había que continuar el discurso, ¿no? Y de repente me salían versos, sonetos blancos, que bueno, porque bien, que estaban viendo que no cabían en ese discurso, se iban. Me interrumpían el discurso y bueno, lo que hice fue colocarlos al final en lo que se llama Galpa de Arcilla, y ahí están, son esquejes o injertos o expresiones, han salido del árbol de Teneré, Es como un complemento. han salido del árbol de Teneré, como todo el discurso, pero están al margen, aparte. Son 12, encima, lo típico de la típica mitomanía, 12 sonetos, está bien. Pero es algo que lo complementa, ¿no? Que lo termina. La idea es que sí, está puesto al final porque, bueno, si pudieras poner en una edición digital, pondría un hipertexto. Entonces, en determinado momento tendrías un asterisco y podrías irte al soneto correspondiente a esa parte. Como no viene al caso, pues los he puesto al final. Creo que el lector más o menos puede encontrar el lugar de donde procede, ¿no? Pero bueno. Pero eso está ahí, ¿no? Eso que acabas de decir, ¿no? O sea, que cada uno de los 12 sonetos tiene Sí, de un hecho, lugar muy... En una versión antigua que hice tenía puesto 1 en determinados sitios, 2, 3, 12, y hubieran sido hipertextos, enlaces a cada soneto correspondiente a eso. Después lo eliminé porque me pareció ya mucho artificio y... Ahora lo dejas, digamos, como a la lo dejé como lección, más abierto a la adivinanza del lector, ¿no? Es un libro para leer unas cuantas veces. Me refiero no para entenderlo, sino para irlo leyendo a lo largo del tiempo, o sea, el año que viene y dentro de los años, y porque no pierde. Espero que con el tiempo los libros, deseo que con el tiempo los libros vayan ganando por sí mismos. Si no ganan, bueno, no sé. Si es un árbol que crece con el tiempo. La ventaja que tenéis los poetas con respecto a nosotros, los que nos dedicamos exclusivamente a la prosa, es que no es la agilidad, es la precisión. La precisión
No, es que, digamos, puede haber el tópico, el estereotipo del poeta se abandona a la ambigüedad y por tanto es incapaz de precisar. No, no es todo lo contrario. Si es un ejercicio de precisión, si es algo. En la prosa se permiten tiempos muertos. Cuando es de verdad, es lo que tú dices. La poesía no. La poesía no puede permitirte una digresión bajo un concepto. Sería caer en retórica o temas. No, te exiges, no siempre se consigue, ya digo, te exiges la máxima precisión y eso, bueno, eso es la poesía. Y es que a lo largo del tiempo, ya lo iréis viendo, a lo largo de los años, dejará de ser el árbol de Tenere y os daréis cuenta que es el libro de Tenere. Ya lo veréis, ya lo veréis. Hay un aspecto también que me gustaría destacar, que en otros de tus libros hay una, creo que de manera más explícita, algo así como un diálogo. Sí. No quiero decir que aquí el diálogo esté amputado, pero aparte de ese monólogo interior, realmente es un monólogo donde ha desaparecido. El diálogo en ese libro desaparece. Desaparece en el sentido que aparecía en anteriores libros, donde era muy palpable. En algún libro incluso había personajes, obviamente. Y bueno, yo jugaba un poco con las voces, los ecos, y hacía que el mismo objeto fuera nombrado desde distintas perspectivas por distintos personajes. En este libro, evidentemente, bueno, en este libro no tan evidentemente, pero de alguna manera el personaje es único y la voz es única, y quizá por eso han desaparecido los cochetes, porque no hay personajes. Los cochetes me ayudaban también, pero con separar una voz de voz. ¿Quién va a hablar si es un árbol que está solo? No hay nadie que pueda recordar. Así que sigo bien. Entonces es una voz interior y bueno, que como tal tenga, seguramente no sea única, no tenga una única perspectiva. Eso se puede decir que no hay diálogo en el sentido de otros libros. Pero sí que hay una apelación constante a ese tú femenino. Ese es el deseo, simplemente. El deseo. Ese deseo. O sea, ese personaje omnipresente en la poesía. El deseo exige, el objeto del deseo exige ser nombrado. Entonces, para ser nombrado, tiene que dar de voz. Y ahí está. Yo también El mundo en sí es un objeto de deseo. O sea, en realidad el único objeto de deseo es el mundo. Lo que pasa es que no podemos quererlo todo, o no deberíamos, y nos fijamos en pequeños trocitos, en pequeñas cosas, y nos hace muy felices. A veces sí, a veces no. Creo recordar que al principio aludía a que, bueno, el propio título y el desarrollo del libro puede hacer alusión a la ruina, al desierto, a la ruina, y a la vez la capacidad de remontar, de ocuparse. Pero contrariamente, yo me corregiría ahora en esa primera impresión y diría que, contrariamente a lo que puede constatarse, por ejemplo, en lugares del sitio, en otros de tus libros, aquí la ruina no aparece como un elemento de pura desesperación. Es una especie de estado general a partir del cual, digamos, ese individuo, ese árbol, se remonta, se ocupa. Sí, el árbol es una metáfora inmediata de la ruina absoluta. De hecho, ese árbol ya no existe como tal. Existe la figura metálica que lo usurpa. Si una civilización usurpa otra, está viviendo sobre la ruina de lo anterior. Entonces, si un árbol de metal usurpa un árbol que ya no es, por mimesis,
se convierte, que no hay lamento. Lo que No hay quiere lamento. decir. No hay lamento. Eso quiere decir. se convierte en sobrevuelas la ruina, pero no entras en comunión con ella. No, bueno, las ruinas se nombran, sobre ellas se edifica, pero eso es lo que hacemos en la vida todos. Con nuestro propio cuerpo, no, sí, todos, bueno, cada uno a su manera, pero la ruina es un tema muy interesante, ciertamente. Y la falta de asideros quiere decir esa voz que se expresa, que trata de concebir la realidad, de verla, que lo toma la realidad como un principio para llegar a, parte no es la conclusión, pero para llegar a una primera conclusión provisional, que es la de la realidad no puede ser un buen final. ¿Cuáles son los asideros que tiene esa voz? Ese observador. Es decir, más allá del deseo de 4 certidumbres básicas. Esas son preguntas que el buen lector tiene que hacerse, obviamente, y que el buen lector tiene que responderse también, ¿no? Si me pregunta a mí, es más difícil, explicado por este libro, ¿no? En todo caso, lo que sustenta todo es el viaje. O sea, ese punto inmóvil, de mitad en ninguna parte, solo tiene sentido si alguien viaja. Si alguien choca con él, si no hubiera chocado con él, no estaríamos hablando de algo de aquí. Ese choque entre la cultura y la civilización nos abre también, nos inicia en el viaje. Es en ese viaje en el que estamos haciendo. Bueno, ese viaje incluye casi todo, el deseo, que hay un personaje ausente completamente, que es el propio árbol. El árbol y bueno, el camionero que asestó el golpe. Esto es solamente con un poco final. No, es la civilización que nos queda de esa civilización, las ruinas. O dime, no, las ruinas no, nos queda algo de metal, pues ya ves. Es todo un alarde, bueno. Todo un alarde humano. El ejemplo mayúsculo de que lo único que sobreviven son las ruinas. Bueno, bien. No veo tampoco ningún problema. Sobre esa ruina vamos edificando nuestro mundo, nuestras civilizaciones, generaciones. Guapo, muy guapo. Y me gustaría que Javier Jover nos dijera por qué editarlo así. No solo este libro, sino por qué edita así ahora, por qué cambia. Sí, hay bastantes motivos, pero los principales que me llevaron a buscar una concepción distinta de edición en la colección de poesía, los principales motivos fueron la búsqueda de un formato. Belleza. Bueno, eso también, pero vamos, son muchos, digo, ¿no? Pero además de eso, por supuesto, uno de ellos importante es que el libro físico no se pudiera reproducir en formatos digitales. Sí, el interior, por supuesto, con formatos PDF uno puede leerlo, el interior, pero el libro con respecto, o sea, lo que es la cubierta del libro y la contracubierta con respecto a su reproducción en un monitor, una pantalla digital por internet, no es lo mismo en absoluto, porque funciona con la transparencia del papel vegetal, que se superpone a la impresión que hay en la primera página. Cambia la caligrafía, según lo mueves, cambia que es un objeto que es lo que busca es ser deseado, o sea, es ser poseído, ¿no? Porque ya sabéis, hay que comprarlo. El sustituto digital no es para nada igual, no funciona igual.
Luego, aparte, pues quería también concebir un diseño que no se pareciera nada de lo que habitualmente existe o que yo conocía, que incorporara además una serie de elementos que a mí me interesaban. Sí, que descanso en la máquina. Una serie de elementos que me interesaban. Uno de ellos es que de alguna manera se pudiera sacar fuera a la superficie el interior del libro, o sea, la entraña, ¿no? Y bueno, con la transparencia de este tipo de papel vegetal, pues se consigue que se pueda ver, sobre todo en el lomo, el cosido y el colado, ¿no? El cosido, pues para que se viera mejor, pues busqué también la manera encontré a una persona que estuvo dispuesto a cambiar los carretes del hilo, y en lugar de utilizar el hilo blanco, que es el habitual, pues utilizara hilos de colores, ¿no? Y también de esta manera lo que se consigue es que a pesar de que los elementos que se utilizan para la fabricación son los habituales, pues siempre cuando se puede ver lo que hay dentro, lo que ocurre siempre es que ningún ejemplar queda igual. El cosido de cada ejemplar es diferente. Entonces, de esta manera, pudiéndolo ver, uno capta enseguida que cada ejemplar es único. Como me gusta decir a mí, es único, porque es diferente, ¿no? Y eso como el árbol. Me gusta mucho. Bueno, yo francamente había pensado como lector de textos también digitales, que si yo leyera este libro en versión digital perdería mucho. No el libro, me perdería yo mucho. Básicamente porque es un artefacto material, algo propiamente material, y por tanto desde la caligrafía reproducida hasta esta transparencia. Aunque yo leo mucho en digital, todo lo que puedo, etcétera, solamente me sirve para tomar notas. Si estoy hablando de disfrutar, yo necesito el objeto libro. Para tomar notas me va estupendo la pantalla líquida del monitor y los ebooks y el iPad y lo que haya. Ahora, para disfrutar leyendo, sofá y libro. Sí. Bueno, pues... Y podemos acabar, sí, porque una cosa importante aquí, nada de todo esto sería posible sin vosotros, bien. Nada de todo esto sería posible sin la amistad de Javier Jover, y nada de esto sería posible sin la amistad de Justo Serna. Gracias a ellos, este libro debe ser que es. Gracias. Gracias a ti. Complicado.